¿Alguna vez has sentido la sensación de que lo estás haciendo todo bien, pero por dentro de ti algo no encaja? Como que te levantas, curras, te esfuerzas, lo das absolutamente todo, pero hay como un ruido de fondo que no se va y piensas a lo mejor que el problema eres tú, ¿no? Que te falta disciplina, que no eres constante, que eres demasiado débil. Pues no, no eres tú. Lo que pasa es que probablemente lleves toda una vida funcionando con una programación que tú no elegiste. Es decir, tu subconsciente lleva funcionando con creencias, con miedos o con patrones que alguien te metió antes de que pudieses incluso decidir si los querías o no. Y créeme que cuando de verdad entiendes esto, todo cambia porque dejas de pelear contra ti y es cuando empiezas a reprogramarte. Por eso hoy lo que te voy a compartir son esas 13 cosas que yo dejé de hacer cuando entendí cómo funciona el subconsciente. ¿Y por qué estoy aquí contándote esto? Pues porque yo no vengo de leerme un libro de la mente o nada parecido, sino que yo vengo de haber nacido dentro de una secta de alto control mental, de haber perdido a toda mi familia por elegirme, de haber roto un matrimonio, de haber tenido que descubrir cómo funcionaba mi cabeza por pura necesidad de supervivencia. Y cuando entendí de verdad cómo funciona esto de aquí dentro, pues fue cuando fui capaz de cambiar por completo todo lo que había a mi alrededor, ¿no? Mi realidad entera, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces, al final lo que yo te voy a compartir, o lo que voy a compartir contigo hoy, es exactamente eso, lo que yo aprendí y lo que dejé de hacer para que tú también puedas aplicarlo y sobre todo para que toda mi historia y todo este aprendizaje tenga una utilidad más allá. Así que vamos allá con el punto número 1, que es dejé de alimentar pensamientos que no eran míos. Yo me acuerdo cuando tenía 8 o 9 años que jugando con un vecino de mi edificio le hice algo, una tontería. No recuerdo exactamente qué fue una movida de niños, pero le molestó, ¿no? Y resulta que él fue, al día siguiente, se lo dijo a su madre y su madre le dijo que yo no era una buena persona. ¿Y qué hizo mi vecino? Pues al día siguiente cogió, vino y me lo dijo a la cara, ¿no? Y a priori puede parecer una tontería, y realmente lo es, pero créeme que nuestro sistema de creencias está compuesto por pequeñas frases de este estilo que uno no filtra al momento porque no es consciente. Puede ser algo completamente inofensivo, pero que dependiendo del momento vital de cada uno o de tu contexto de vida, de tu autoestima, de tu amor propio, puede quedarse grabado en tu subconsciente durante años a fuego. Y precisamente en mi caso fueron años así, pensando que por esa puta frase yo en el fondo era una mala persona o que era un cabrón, y quedaba igual lo que yo hiciera, ya que por dentro no era suficientemente bueno. Y eso además me condicionó en todo, en mis relaciones, en mis decisiones, en cómo yo me veía a mí mismo, y ya te digo, en mi autoestima. ¿Y qué estaba pasando? Pues que básicamente mi subconsciente cogió una frase dicha por una señora que ya probablemente ni se acuerde de lo que dijo y la convirtió en una verdad absoluta. Porque al final cuando eres niño no tienes filtro. Todo entra directo y se instala ahí en tu subconsciente. Entonces un día caí en la cuenta y me cuestioné, ¿no? Me pregunté, oye, ¿esta creencia es realmente mía? Dije, no, realmente esto es algo que puso alguien en mi cerebro, pero no es mía. Así que dejé de darle vida en ese momento, dejé de alimentar ese pensamiento y poco a poco fui apagándolo. Así que si hay una voz dentro de ti que repite que no eres suficiente o que no te lo mereces, párate y pregúntate de quién coño es esa voz. Porque lo más probable es que no sea la tuya. Punto número 2. Dejé de poner mi felicidad en el futuro. Yo me pasé años diciéndome que cuando tenga el negocio funcionando voy a ser feliz, que cuando gane 10.000 euros al mes voy a estar más tranquilo, que cuando viva donde quiero vivir todo va a ser más fácil o que sí, todo va a encajar mucho mejor. Y fui llegando a varias de esas cosas, fui logrando esos objetivos y cuando llegaba era como, vale, bien, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Pero no había una celebración, no había un disfrute. Solo era todo el rato pensar en la siguiente meta. Y es que al final tu subconsciente aprende un patrón con eso, que es que la felicidad siempre está en el siguiente escalón, nunca está aquí. Y hay que tener mucho cuidado porque entonces da igual lo que consigas, porque siempre vas a sentir como que te falta algo. Es como una trampa sin fondo. Por eso comencé a recordarme todos los días que no hay prisa, que no hay ningún sitio al que llegar, que lo que estoy viviendo ahora mismo ya es la vida, ya es la única que tengo. Y lo hago cada mañana. Me paro un momento y me esfuerzo a reconocer lo que ya tengo mediante pues, unos minutos puros de presencia y de gratitud porque lo necesito.
Necesito que mi subconsciente registre que ya estoy bien. Punto número 3. Dejé de victimizarme. De adolescente yo me victimizaba constantemente. Parte era por el bullying, pero parte era también porque me crié dentro de una secta religiosa donde me decían qué pensar, qué creer, con quién juntarme. Y cuando empecé a despertar de todo eso, al final piensa que lo primero que hice fue echarle la culpa al mundo, ¿no? A mis padres, a la organización, al sistema. Y sí, muchas cosas fueron injustas, obviamente, pero quedarme en ese papel o en ese bucle no me llevaba a ningún sitio. Solamente me mantenía enganchado al pasado, ¿no? Contándome la misma historia una y otra vez. Y es que el subconsciente funciona así. Si tú le cuentas que eres una víctima, él te va a buscar pruebas o te va a dar razones de que tienes razón. Va a haber amenazas donde no las hay, va a haber rechazo donde no lo hay, porque su trabajo es confirmar la historia que tú le das o que tú te estás contando. Por eso el día que cambié esa historia fue cuando todo empezó literalmente a transformarse. Dejé de decirme, me tocó esto, y empecé a decirme, oye, todo esto es el combustible que me va a llevar hacia donde quiero. Así que si te fijas, mi pasado sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Lo que sí que ha cambiado es lo que mi subconsciente hacía con él. Por eso pregúntate en qué áreas de tu vida estás victimizándote y culpando al exterior cuando podrías estar resignificando aquello que te pasó actuando desde el líder que llevas dentro. Punto número 4. Dejé de buscar la aprobación de gente que no admiro. Cuando empecé a subir contenido a redes tenía un miedo horrible, tenía pánico, pero no miedo de no saber qué decir, sino era miedo de la gente de mi pueblo. Miedo a que la gente de mi pueblo se rieran de mí, que dijeran, mira quién se cree que es, y eso al final me frenaba, me condicionaba. Pensaba, joder, ¿qué digo para no quedar mal? ¿Qué hablo para que no me critiquen? Hasta que un día al final me paré y dije, pero vamos a ver, o sea, esta gente que me da como tanto miedo a que me critiquen, ¿qué coño han construido? ¿En qué posición están para juzgarme? ¿Están impactando a alguien? ¿Están más en paz que yo? Y la respuesta era no. Estaban exactamente en el mismo sitio de siempre. Y es que tu subconsciente busca aprobación como mecanismo de supervivencia, porque viene de una necesidad de tribu, de manada, ¿no? Es como, si me aceptan estoy seguro, si me rechazan estoy en peligro. Pero es que ya no estamos en una cueva. Así que guárdate esto desde ya, porque el día que dejas de buscar la aprobación de gente que no admiras, es como si te quitases 100 kilos de esa mochila que llevabas tanto tiempo cargando. Punto número 5. Dejé de intentar cambiar a mi familia. Mira, cuando yo desperté de todo lo que me habían enseñado, lo primero que quise fue, obviamente, hacer abrir los ojos a mis hermanos, a mis padres, a mis primos, bueno, a toda mi familia, ¿no? Yo pensé, oye, si yo puedo ver esto, ellos también, ¿no? O sea, solo tengo que explicarles que esto es una secta, pero pues con todo lujo de detalles, ¿no? Argumentándolo todo bien. Bueno, ojalá. Créeme que lo intenté varias veces con argumentos, con cariño, con tacto, con paciencia, y nada funcionó. No funcionó no porque sean más tontos o ni porque sean malas personas, sino porque al final, para ellos, lo conocido se siente seguro y el cambio da pánico. Y ahí aprendí algo que me costó muchísimo aceptar, que es que no puedes forzar el proceso de nadie. Cada persona tiene su momento. Sí lo tiene, y por mucho que tú quieras acelerar eso, pues al final no depende de ti. Así que cuando solté eso, me quité un peso enorme de encima, porque toda esa energía que gastaba intentando cambiar a otros, pues la pude invertir en mí, ¿no? En canalizar en mí mismo, en mi proceso, en construir una vida tan coherente, pues que si algún día quieren dar el paso, pues lo hagan porque les nació, no porque yo les obligue. Así que este es mi consejo. No puedes ayudar a alguien que no está dispuesto a cambiar por mucho que tú le quieras. Tu familia tiene que estar dispuesta a dar el primer paso. Si no, será pegarte al final contra una pared, te vas a frustrar, vas a perder energía y no va a servir de nada. Punto número 6. Dejé de culparme por elegirme a mí. Mira, yo rompí mi matrimonio, me alejé de amistades que me juzgaban, amistades de toda la vida, pero que no aceptaban al Samu auténtico, y empecé a vivir la vida libre y a experimentar lo que siempre me había dado pues curiosidad, ¿no? Ya que siempre lo había tenido también prohibido. Y cada una de esas decisiones venían con una culpa, pero una culpa brutal. Una culpa que me mataba por dentro, ¿sabes? ¿Y por qué? Pues porque sentía que estaba haciendo algo horrible, que era egoísta, que estaba traicionándome o abandonando a personas que me querían. ¿Y de dónde venía esa culpa?
Pues de algo que me habían metido desde niño, que era que priorizarme era egoísmo. Que si te eliges a ti, estás traicionando a los demás. Y a día de hoy tengo extremadamente claro que era mentira. Pero cuando lo tienes tan dentro, tu subconsciente al final te castiga cada vez que haces algo por ti. Así que lo que aprendí es que la culpa muchas veces no es una emoción real, sino que es un mecanismo de control heredado. Es alguien que te enseñó que quererte estaba mal y que antes está el resto. Y tu subconsciente lo automatizó. Así que cuando sientas culpa de verdad por elegirte, párate y busca automáticamente de dónde viene esa creencia y quién la ha puesto en tu mente y verás cómo es muchísimo más fácil desmontarla. Punto número 7. Dejé de escapar. Dejé de huir. Hubo una época en la que salir de fiesta, beber, tomar alguna que otra cosa, ligar, era mi forma de sentirme libre. Venía de un sitio donde al final pues todo eso estaba prohibido, así que cuando salí fue como, oye, pues ahora hago lo que me da la gana, ¿no? Anchas Castilla. Y durante un tiempo estuvo increíble, ¿no? O sea, puedo decirte que no me arrepiento de nada y tengo muy buenos recuerdos, ya que era como reivindicar mi libertad. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que no estaba celebrando nada, estaba huyendo. Cada vez que me sentía solo, que me acordaba de mi familia o que me venía esa tristeza, esa desolación, ese sentimiento de abandono, buscaba algo fuerte, algo que me sacase de mi propia realidad para taparlo, ¿no? Y es que tu subconsciente tiene un mecanismo muy simple. Si algo le provoca malestar o dolor, busca un escape rápido. Dopamina inmediata. Una fiesta, una sustancia, una persona nueva, lo que sea para sacarte básicamente de lo que estás sintiendo. Pero cuando pasa el efecto, el dolor sigue ahí, ¿eh? Y de hecho cada vez necesitas más. Por eso, si estás en un punto en el cual estás tratando de escapar de tu realidad, realmente lo que estás diciéndole a tu subconsciente es que no eres capaz de soportar tu vida actual. Y eso no te hace más libre, te hace más débil. Así que cuando dejes de necesitar huir para evadirte y comiences a aceptar tu realidad, es cuando empezarás a poder trabajar en ti desde la base, desde el origen. Punto número 8. Dejé de perseguir el resultado. Mira, yo me obsesioné con los seguidores, con los likes, con facturar, con los números, todo el día viendo métricas, comparándome, y cuanto más me obsesionaba con perseguir esos resultados, más se alejaban. Y yo lo viví con mi marca personal, algo que inicié para poder ayudar a las personas y sin embargo estuve meses y meses intentando crecer, intentando viralizarme para llegar a más personas y poder ayudarlas con mi experiencia de vida y lograba todo lo contrario, estancarme o decrecer. Entonces, cuando por fin solté, cuando dejé de estar tan encima de los números y me centré en aportar, en compartir lo que yo sabía de verdad, en ser yo mi máxima esencia, ahí es cuando empezaron a pasar cosas. Entonces tu subconsciente tiene una paradoja muy loca, que es que cuando persigues algo desde la desesperación, tu cerebro interpreta que no lo tienes y activa un estado de escasez. Y desde ese estado tomas otro tipo de decisiones que no tomarías cuando vibras en abundancia. Por eso, si eres ambicioso y tu objetivo es crecer en lo que sea, céntrate en el proceso. Céntrate en el tipo de persona en el que te estás convirtiendo, no en la meta final, ya que el resultado va a llegar al final si tomas acción. Te lo aseguro, pero el resultado va a llegar como consecuencia, no operando desde la escasez. Punto número 9. Dejé de compararme con los demás. Mira, estuve rodeado de amigos que estaban ganando muchísimo dinero, viviendo a lo grande, y yo en ese momento tenía como 100 euros en la cuenta, literal, y era como, joder, ¿cuándo me llegará a mí mi momento? ¿Por qué ellos han podido y yo no? O sea, ¿qué está mal en mí? Hasta que un día lo vi de otra forma, ya que esas personas a lo mejor pues habían tenido un tipo de vida o unas circunstancias muy diferentes a las mías y quizás habían nacido en una familia, pues no sé, más estable, con más apoyo, con más recursos, más contactos, oportunidades, que les permitieron llegar a sus objetivos pues en un determinado espacio de tiempo. Oye, y está de puta madre, está perfecto, pero dentro de la realidad en la que yo había nacido, pues a lo mejor llegar al punto al que ellos habían llegado, pues me requería muchísimo más tiempo y me requería destruir una identidad muy tóxica en cuanto a logros, objetivos, éxito, que hacían, pues a lo mejor que quizás yo necesitase más tiempo para llegar ahí. Y quizás mi recorrido de vida era mucho mayor, solo que desde fuera no se veía. Pero, o sea, ¿qué más da? ¿Qué sentido tiene compararse
mi recorrido, su recorrido, da igual. O sea, al final si cada uno de nosotros comenzamos desde puntos completamente diferentes. Así que entiende que muchas veces tu subconsciente se compara automáticamente y es pura supervivencia, ya que al final miras, ¿no? Comparas a tu alrededor para saber en qué posición estás. Pero lo dicho, al final tu historia, tus vivencias, los obstáculos que has ido venciendo a lo largo de tu vida son los que te distinguen como un ser único e incomparable. Punto número 10. Dejé de necesitar a alguien para sentirme completo. Cuando sales de una caverna, ¿no? Que es como se siente cuando estás dentro de una secta o cuando sales, al final estás buscando siempre, pues, algo, ¿no? O alguien que te complete. En mi caso pasé de un matrimonio a casi en unos pocos meses empezar otra relación y terminar esa relación y querer experimentar con más chicas y andar siempre como queriendo tener a alguien a mi lado, ¿no? Queriendo siempre como sentirme completo. Siempre buscando esa figura que de alguna forma, pues eso, me completaba. O eso creía. Porque ahí fue cuando fui consciente de este patrón. Y cuando fui consciente de este patrón, pues decidí darme un espacio, ¿no? Decidí darme como un detox de pareja, de relaciones, de todo. Y fue cuando me fui a Bali. Me fui a Bali solo, o prácticamente solo, sin conocer a nadie. Y fue durísimo al principio, pero te aseguro que fue lo mejor que me pudo ocurrir. Porque cuando tú buscas compañía desde la necesidad, tu subconsciente detecta que cuando estás solo, estás desprotegido. Y entonces debes de buscar a alguien. Y si le haces caso siempre, nunca vas a aprender a estar bien contigo mismo. Y esa fue una de las mayores etapas de sanación en mi vida, porque aprendí a estar solo conmigo mismo, a disfrutar de mis mañanas, de mis paseos, de mis pensamientos, a meditar. Y es curioso porque justo cuando dejé de buscar a alguien que me completara, fue cuando apareció la persona adecuada, porque yo ya estaba bien conmigo, yo ya estaba completo. Entonces desde ahí todo es diferente, porque una vez más, pues no eliges desde el vacío, sino que eliges desde la paz. Punto número 11. Dejé de esconder quién soy realmente. Durante años yo medía cada palabra o cada publicación, no sé, todo lo que yo decía para no quedar mal, cuánto enseñaba, cuánto me callaba. Vivía al final con una máscara puesta, ¿no? Para mis amigos era uno, para mis padres otro, para la congregación otro, o las redes. Y eso era al final agotador, porque mantener una versión de ti que no es real te gasta una energía que no te puedes ni imaginar. Y cuando sometes a tu mente a una incoherencia constante, generas una ansiedad que luego pagas muy cara. Porque al final sabe que lo que muestras no es lo que eres. Y créeme que no te interesa que ese conflicto se acumule dentro de ti, ya que, como en mi caso, algún día va a explotar y va a salir por algún lado. Por eso, el día que decides mostrarte tal y como eres, con tus errores, con tus contradicciones, tu forma rara o específica de ver la vida, es cuando todo empieza a encajar. Porque la gente no conecta con lo perfecto, sino que conecta con lo real. Punto número 12. Dejé de tener prisa. Mi patrón siempre fue el mismo. Lo quiero ya, el éxito ya, el dinero ya, los resultados ya. Y si no llegan rápido, me frustro, me enfado conmigo mismo, siento que estoy haciendo algo mal, me siento inútil. O sea, esa prisa me ha robado años de disfrute y de estar en el presente. O sea, estaba tan metido en llegar que me olvidé de disfrutar de las vistas. Conseguía algo y ya estaba pensando en lo siguiente. Y cuando vives con tanta prisa, tu subconsciente interpreta que hay algo mal, que estás en modo alerta, que estás en peligro y de nuevo activa esa ansiedad y hace que estés en tensión constante y aunque el problema en sí no sea real, al final tú le estás haciendo creer a tu mente que sí que lo es, porque le estás diciendo que el presente no es suficiente. Es muy potente esta reflexión. Así que si tienes prisa por vivir, tranqui, te vas a morir. Tú, yo, todos nos vamos a morir. Creo que cuando de verdad conectas con que esto se acaba, es cuando dejas de correr y empiezas a caminar mirando alrededor, disfrutando de las vistas. Y punto número 13, dejé de creer que el fracaso era perder. Mira, mi primer negocio fracasó, mi matrimonio fracasó, en mi segundo negocio decenas de lanzamientos que no salieron, proyectos que se cayeron, meses y meses trabajando sin ganar un duro. Por eso, si miras mi vida desde fuera, hay un historial de fracasos bastante gordo. Pero cuando conocí al que fue mi socio en mi siguiente empresa o siguiente emprendimiento, lo que nos unió precisamente fue eso. Los dos habíamos fracasado. Y en el mundo del emprendimiento haber fracasado es una ventaja brutal, porque cada error
te enseña lo que efectivamente no funciona, ¿no? Y eso vale más que cualquier curso o cualquier victoria a corto plazo. Y ya sé que tu subconsciente viene programado para evitar el fracaso, no nos gusta el fracaso, yo lo sé, porque históricamente fracasar significaba morir, pero ya no estamos de nuevo en esa realidad. Y sin embargo, seguimos reaccionando igual. Así que cada vez que evitas algo por miedo a fracasar, te estás frenando. Te estás privando de un aprendizaje que podría cambiarte la vida. Míralo así. Aprendí eso del subconsciente también. Así que ahora cuando algo sale mal, pues lo primero que hago o que me pregunto es, oye, ¿qué me ha enseñado esto, no? Y siempre hay una respuesta. Y bueno, al final todas estas cosas se resumen en algo muy simple. Y es que yo no cambié mi vida cambiando lo que había afuera, sino que cambié lo que tenía dentro de mi cabeza primeramente. Las creencias que me habían metido sin mi permiso, los patrones que me tenían repitiendo las mismas historias, la forma en la que mi subconsciente interpretaba todo, y cuando eso cambió por dentro, pues todo lo de fuera cambió como resultado. Y no es fácil, obviamente, pero es posible. Y si yo pude hacerlo partiendo desde donde partí, estoy segurísimo de que tú también puedes. Y bueno, por último, si sientes que hay cosas dentro de ti que necesitas entender y soltar, pues he grabado un audio de 10 minutos donde te explico los 5 bloqueos que más se repiten en personas que se sienten así, pues estancadas, con ruido mental y con esa sensación de que algo les frena, pero no saben qué es. Es gratuito. Escúchalo con calma y te dejo el enlace aquí abajo en la descripción, así que también si conoces a alguien que necesite escuchar esto, pues compárteselo porque a veces un vídeo a tiempo pues le puede cambiar la perspectiva a alguien. Y por supuesto, si este vídeo te ha servido, pues suscríbete porque cada semana subo contenido como este. Te dejo abajo también mis redes y si sientes que pues ha llegado el momento de dar un paso más allá con tu crecimiento personal y quieres un espacio donde puedas trabajar todo esto, pero trabajarlo en serio, rodeado de personas que estén en el mismo camino, pues tienes Alquimistas. Es mi comunidad y puedes probarla durante 7 días gratis y ver por ti mismo si es para ti. Así que te dejo el enlace por aquí abajo en la descripción y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.